Radio Carlo presenta Te regalo mi silencio, presentado y dirigido por Carlo Escobar. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo encantado de estamos? hablar contigo. Muy bien. Quería seguir profundizando un poco sobre la realidad cuántica, sobre estos, un poco todo lo que rodea a lo cuántico, ¿no? Entonces, por empezar, así sintetizando, o sea, resumiendo un poco qué es para ti lo cuántico y a partir de ahí vamos desarrollando, Daniel, si te parece. Bueno, para mí lo cuántico es un poco como si le preguntas a un matemático qué son las matemáticas, ¿no? Un matemático ¿Qué verá te en todo. atrajo es decir, cuando nosotros nos conocimos, era algo que estaba ahí, que ya existía, pero Sí. no había despertado tu interés, ¿no? Ujú. Por lo tanto, Efectivamente. unos años después que estemos los dos, cada uno en su línea, yo más como aficionado, tú ya nos explicarás, que hay incluso que vas a ofrecer cursos y demás. ¿Qué es lo que motivó un poco tu acercamiento a todo esto? Bueno, mi acercamiento a la energía cuántica no fue de repente, o sea, fue a partir de empezar a abrir un poco la mente haciendo diferentes cursos, como te comentaba un poquito antes de que empezáramos la entrevista. Como ha sido el Hoponopono o el método Yuen o el Reiki, que aparentemente no tienen mucha relación, pero luego sí la tienen, o el método de Kinslow, método Quantum, o Shambhala multidimensional. A partir de ahí, eh, la forma de pensar va cambiando. Hay paradigmas establecidos que se destruyen y se crean nuevas ideas. Y como la energía cuántica es una cosa que me empezó a gustar a partir de ir cambiando mi punto de vista, vi la correlación y el nexo que tenía con todo lo que es el funcionamiento de la vida y con toda la conexión de lo que puedes ir creando. Y a partir de ahí, pues me fue encajando para poder crear Intención Cuántica. ¿De qué forma esta creación, que es a mí también lo que me interesa? Bueno, en realidad somos co-creadores, ¿no? Pero Efectivamente. posiblemente sintonizo contigo en el tema cuántico porque he visto además que funciona, he visto que se ajusta mucho un poco a mi sello personal, ¿no? A mi vibración de alma, por así decirlo, entre otras también disciplinas o instrumentos, porque al final es como cuando vas a comer un menú, pues de la carta que te ofrecen, al final uno siempre elige lo que más le gusta, ¿no? O lo que más cree que le conviene o le apetece en ese momento. Con el tema cuántico, ¿de qué forma podemos proyectar, por ejemplo, un deseo, esos mundos paralelos, ¿no? Esas co-creaciones? ¿Cómo un poco se estructura eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el tema cuántico se puede enfocar de diferentes maneras, ¿no? A mí hay una manera particular que me gusta y es un poco el de la asunción. Y me explico. Cuando tú quieres llegar a un objetivo, hay muchas maneras de hacerlo. Una es el método del secreto, el famoso libro y película del secreto, en el que tú puedes visualizar lo que tú quieres conseguir, pero eso tiene una parte no tan ligera de llegar al objetivo. Entonces, la asunción, como le llamo, ¿no? Es asumir realmente aquello que quieres conseguir. Y ahí, por ejemplo, grandes maestros de la energía cuántica como Lipton o Greg Braden o Deepak Chopra lo explican también muy bien. Y lo que tienes que hacer es proyectar dijéramos, el futuro, pero a todos los niveles, no solo en lo que quieres visionar, sino a nivel de sentimiento. Ahí entra el corazón, forma una parte muy importante de eso. Precisamente sobre la asunción, la ley de asunción, estuvimos charlando, que creo que fue la segunda invitada, Gaby Ramírez, de Argentina, que lo maneja bastante bien y además es un vídeo con bastante aceptación por parte de las personas y bueno, hay una persona ahí también que ahora está de moda,
que es Neville Goddard, que incide mucho también en la ley de asunción, ¿no? En irte al final, ¿no? De alguna forma. Y el sentir, ¿no? Que como parte de ese secreto. En realidad el secreto, ¿cuál es el secreto del secreto? Porque el secreto al final es un libro que es un poco un remix, ¿no? De grandes libros de la historia. Pues, es decir, allí hay referencias y, bueno, y lo mismo que en otros libros, bueno, que yo hace más de 30 años bueno, que me acerqué a ellos, ¿no? Que tienen muchos más, evidentemente, pero que a tu entender, Daniel, ¿qué falla? Porque bueno, hay como unos impedimentos comunes Sí, que nos desmoralizan, claro. posiblemente, no sé si debido a la impaciencia, si debido a que, bueno, ¿a qué, en tu opinión? Bueno, es que el proceso yo creo que tiene que llevar una serie de pasos. No se puede ir directamente al final porque nos dejaríamos una serie de pasos previos que ahí están los obstáculos, ¿no? Que por eso no podemos llegar así de buenas a primeras. Tenemos a nuestro querido hemisferio izquierdo, alias experto saboteador, que es nuestro primer enemigo, lo tenemos en casa, ¿sabes? Ahí es el primero al que hay que ganarse, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí la energía cuántica es muy buena en eso. Simplemente hay ejemplos aplastantes que pueden poner al hemisferio izquierdo de nuestra parte, ¿no? ¿Qué conseguir primero? Que el hemisferio izquierdo sea un sabotaje cero para nosotros. Tiene que estar lo más alineado posible con el hemisferio derecho, que es de donde sale la creación, ¿no? Entonces yo, por eso en el taller que hago, el primer paso es intentar minimizar el sabotaje del hemisferio izquierdo. Luego hay que hacer un vaciado. Primero hay que desaprender, hay que hacer un vaciado, hay que borrar todo lo que no necesitamos. Es como un disco duro que está lleno de programas que no utilizamos o esa taza llena que no permite que rellenemos con nueva información, ¿no? Ese es el siguiente paso, vaciar para poder recibir nueva información actualizada y no condicionada. Y a partir de ahí empieza a cambiar la frecuencia. Ahí los niveles de frecuencia empiezan a subir y se empieza a ver la cosa de otra manera, ¿no? Nos empezamos a empoderar. Tenemos que ser conscientes de que la Matrix nos está llevando a donde nos quiere llevar la Matrix y nos tiene como meros actores de nuestra propia película, ¿no? Entonces tenemos que tomar distancia de la Matrix, saber qué es la Matrix, a dónde nos quiere llevar y a partir de ahí ser conscientes de que podemos ser nuestros propios creadores, nuestros propios directores de nuestra película, de nuestra vida. Por ahí. Todo es posible de conseguir? Eh, Según la cuántica en eso es muy clara. En el campo de todas las posibilidades, existen todas las posibilidades, igual la redundancia, o sea que en teoría todo es posible de conseguir dentro de, claro, es decir, dentro de algo que esté dentro de la lógica, ¿no? Pero sí, es todo posible de conseguir. Una de las claves que daba Neville Goddard en cuanto a irte al final es por el entretenimiento que muchas veces nos autoimponemos, ¿no? O sea, las trabas, los obstáculos en el proceso, ¿no? En donde, bueno, esto que acabas de decir del hemisferio izquierdo, fundamentalmente, nuestro peor enemigo, eh, porque bueno, se dice, hay quien utiliza unos modos de visualizar de otras escuelas. Eh, en el caso de Neville, lo que incide es no proyectar, ¿no? No se trata de ver una película, ¿no? Sino de meterte en la película. Entonces, el irte al final, es decir, por ejemplo, si estás visualizando lo que sea, pues el final es que sería que, por poner un ejemplo, tus amigos te están dando la enhorabuena por aquello que, ¿no? Que se ha producido como consecuencia de la visualización. Entonces es como que liberas, ensanchas el proceso y es una forma digamos, de no entrar en este sabotaje al que tú hacías referencia emanado por el hemisferio izquierdo. Un poco él lo plantea así, ¿no? Eh, dentro pero es difícil.
es difícil porque, por ejemplo, una persona que tenga miedo a la oscuridad son sensaciones grabadas posiblemente en una etapa determinada de su niñez, infancia. Ujú. Entonces, esas son sensaciones muy arraigadas. Entonces, yo me pregunto, yo puedo trabajar desde la mente cosas, ¿no? Pero yo tengo ahí un software grabado, entonces que tal vez sin darme yo cuenta a la hora de proyectar otras cosas, sensaciones como esta que te acabo de comentar, Sí. dependiendo de lo que yo quiera conseguir, inconscientemente me esté bloqueando, ¿no? ¿Eso se puede trabajar también? Eso se puede trabajar y se debe trabajar, porque si no va a seguir estando ahí como obstáculo. Entonces, eso es necesario trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja eso? Eh, Mediante la ruptura de paradigmas, que parece algo bastante sencillo, eh, se rompen muchas resistencias. O sea, los paradigmas establecidos que tenemos realmente nos están diciendo inconscientemente eso no se puede hacer, eso no se puede conseguir y hay que romper esa primera barrera. Y rompiendo esa primera barrera, o es una segunda barrera ya, dijéramos, porque la primera es la del hemisferio izquierdo y esta que va ligada también lo es, rompiendo esa otra barrera, dijéramos que estamos matando dos pájaros de un tiro, porque todo aquello que tenemos en el subconsciente, también de alguna manera que está ligado, también se está desmoronando. Ujú. Y lo importante al final de proyectar lo que quieres conseguir, sobre todo, para mí la parte más importante es el sentimiento. El sentimiento, cuando tú tienes un recuerdo de algo bonito que te ha pasado, cuando tú lo estás recordando, una, un 80% de lo que recuerdas es el sentimiento de aquel momento. O sea, lo bonito fue lo que sentiste en aquel momento. Y eso es lo que los expertos creadores, que los hay, los expertos creadores, que son estos gurús que a lo mejor se ponen a pedir que llueva y se pone a llover de verdad, son lo que hacen, ¿no? Imbuir ese sentimiento y esa sensación en un momento determinado y ¡plas! Y se acabó. Y ya está. El trabajo está hecho. Y a ese nivel es bastante más sencillo que el proceso de creación y de visualización, que yo tampoco creo que esa sea la mejor manera de llegar a un buen final. Precisamente ahora que hablas de gurús, creo que ha sido esta mañana, estaba escuchando a Sadhguru, eh, que estoy de acuerdo en casi todo, ¿no? Hay cosas que no, pero me hacía, en el caso de lo que escuchaba hoy, hablaba de algo, es decir, él planteaba la vida, ¿no? Adulta, es decir, y te ponía un ejemplo, ¿no? Cuando teníamos 6 años, 7 años, ¿cuántos momentos de felicidad teníamos en un día? Dice, 80. Dice, pues con 7 años, posiblemente en un día de los 80 pasásemos a los 100, ¿no? Es decir, ¿y cuántos tienes ahora? ¿No? Es decir, cuando teníamos 6 7 años, estamos un poco supeditados a lo que nos ordenan, ¿no? O nos dicen, o nos marcan generalmente los padres. Cuando eres adulto, en teoría, no tienes a nadie. En cambio, ese porcentaje no es el mismo, ¿no? Entonces, creo que es un dato reflexivo interesante, pero en el fondo tampoco, como decía el otro día en Político, no nos han descubierto el Mediterráneo, ¿no? Porque todas las grandes personas, deportistas, artistas, personas que han destacado sobre todo en profesiones unitarias de soledad, ellos, pues hay dos pilares importantes que son la voluntad y el deseo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la emoción. Por lo tanto, eso, Efectivamente. aunque no tuviesen conocimiento ni de la ley de atracción, ni de la ley de asunción, ni de lo cuántico, pero el funcionamiento ha sido real, ¿no? Entonces, Claro. ese sentimiento, pero también vemos personas que han destruido lo conseguido porque a lo mejor no tienen una base sólida en otros aspectos. Entonces ahí Ujú. el tema se empieza a hacer ¿no? Bueno, más desarrollado, ¿no? Es decir, hay cosas ahí que están grabadas que a lo mejor hay que trabajarlas de una manera
reprogramar, ¿no? Hablabas anteriormente de desaprender, Sí, si no te he entendido mal. sí. Creo que eso es tan importante como proyectar bien o desear, ¿no? Efectivamente, ese es que es un paso previo. Yo creo que ese es un paso previo que es lo primero que hay que hacer. Ya, por ejemplo, en el curso hay gente que viene con un paradigma establecido, ¿no? De, por ejemplo, el típico paradigma de es que las personas que no tienen estudios no pueden llegar a nada, que antes se decía mucho, ¿no? Los padres Ujú, lo decían mucho, es que tienes que estudiar porque si no estudias no vas a llegar a nada. Entonces yo a estas personas les digo, perfecto, ahora voy a empezar a decir nombres. Amancio Ortega, Steve Jobs, Bill Gates, Rockefeller, Michael Dell, Henry Ford, todos ellos no acabaron los estudios universitarios y han hecho grandes imperios. O sea, que eso no es impedimento. O sea, y luego el tema que ponías tú antes como ejemplo de los niños, ¿no? ujú, Los niños, como no juzgan, son unos maestros bestiales para el tema este de la cuántica. ujú, O sea, tú les explicas cómo funciona esto y lo están aplicando a los 3 minutos. ujú, El otro día, con mi hijo pequeño, tengo un ejemplo que es que, vamos, se dice que esto funciona porque es que lo aplican a la primera de cambio. ujú, Lo voy a contar porque es una cosa graciosa, ¿no? Pero es el ejemplo de que ellos lo absorben tal cual y lo aplican, o sea, sin juzgar y sin prejuicios, que es otra parte muy importante también, ¿no? El aplicarlo sin plantearte va a funcionar o no va a funcionar, o sea, lo aplicas y se acabó. ujú. Y bueno, íbamos a comprar un muñequito que bueno, las personas que tengan hijos de 5 o 6 años ya sabrán a qué me refiero, que están ahora muy de moda. Y cuando íbamos a salir a por él, dice, no, pero seguro que va a estar repetido, porque no sé qué, porque me va a salir repetido. Digo, vamos a ver, a hacer una cosa. Digo, mira, tú ahora salimos. Tú cuando vayas a llegar a la tienda piensas que vas a comprar el muñequito en cuestión y que no va a estar repetido. Y ya está. Y a ver qué pasa. Y bueno, no dijo nada, salimos y tal. Y cuando ya estamos a 10 metros de la tienda, me paro yo y le digo, oye, cuidado, que a lo mejor te sale repetido. Digo, no vayas a montar luego aquí el pollo si te sale repetido. Y entonces él, que habían dado unos pasitos más que yo, se gira y dice, no, papi, dice, si no me va a salir repetido. Dice, tú tranquilo. Y me lo dijo con tal seguridad, efectivamente. Cogió el muñequito, lo abrió, lo sacó, dije, ¿ves? No está repetido. Dice, encima ha salido el que más me gusta. O sea, Ujú, es que parecía que no había entendido nada, pero es que lo entendió a la perfección, ¿no? ujú. O sea, él en ningún momento cuando iba a comprar el muñequito se planteó ya, desde ese momento ya no se planteó que le fuera a salir repetido. O sea, él ya sabía que le iba a salir uno de los que él quería. Y efectivamente, o sea, es que lo creó, lo creó y lo plasmó en ese momento. Decías que, bueno, que les funciona sin explicarlo. Yo creo que no solo les funciona, bueno, sí, sería que les funciona, sino que es que lo consiguen, ¿no? Lo consigue, lo Consiguen consigue. lo que quieren, ¿no? Pero, Efectivamente. No, además, como no tienen juicios, quiero decir, lo que tú les has dicho ya está, o sea, no lo juzgan, ¿no? Que es lo ujú, que hacemos nosotros, ¿no? Y el autosabotaje, ¿no? Que ujú. hablábamos al principio. Pero ahí tiene mucho que ver la decisión, y estoy pensando un poco en el género femenino. Las mujeres, yo en ese sentido las admiro, eh, porque no esperan a mañana cuando quieren algo. O sea, cuando quieren algo se ponen en marcha para conseguirlo ya, ¿no? Eh, Efectivamente. entonces, es decir, hay una acción, hay un denominador que es la acción, ¿no? O sea, por un lado tenemos el deseo, la voluntad y la acción, Ujú. ¿no? Y Sí, ya tenemos la asunción, ¿no? sí, efectivamente. A Claro. veces que no hay que darle tantas vueltas y ponerse a hacerlo y se acabó. Ujú, Y luego, de todos estos que he nombrado antes, vamos a poner un ejemplo. Michael Dell, que dejó los estudios de medicina para ponerse a hacer PCs. Eh, en aquel momento él tenía clarísimo lo que iba a hacer. O sea, ujú. ni se planteaba que aquello no le iba a funcionar, ni nada de nada. O sea, él lo quiso hacer y lo hizo y se acabó, y lo hizo. Yo creo que estos nombres que tú has mencionado y muchos otros eh, son una especie de videntes, ¿no? Porque, es decir, no necesitan hacer una carrera, No, no sino necesita, que contratan sus necesidades para sus servicios a personas que han estudiado la carrera. O exactamente. sea, Ellos tienen la idea y tienen y se lo que rodean de las tienen personas. clarísimamente lo que quieren hacer. Eso es que necesito un abogado, pues lo contrato o le pago, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar derecho? ¿No? O sea, si el camino es mucho más largo, si tengo que estudiar todo, aunque hay cosas que sí que son muy útiles. Es decir, es un amplio contexto, pero que de alguna forma de todo esto cuántico algo va a quedar sólido en la sociedad porque hay mucho interés generado, yo me doy cuenta, en las redes sociales
y en mi persona, ¿no? Porque es algo que yo conocí hace, pues en la mitad de la década de los 80 ya me hablaban de visualizaciones, en la música se usaba mucho y comprobé su eficacia y me sorprendía incluso, ¿no? Pero es que, bueno, entonces lo utilizaba para momentos concretos de actuaciones y demás, pero bueno, con todo esto te das cuenta de que no hay límites. Es decir, Esto ya nos lo decía el Kybalión, ¿eh? El por Kybalión, eso te decía los libros sagrados de toda la vida, ¿no? el Kybalión, lo primero que te dice es el universo es mente, el universo es mental. O sea, el todo es mente, el universo es mental. Ujú, O sea, allí ya te está diciendo, ¿no? Que la creación es algo mental ujú, y que algo que depende de ti, ¿no? ujú, Y luego, otra cosa que hay que dejar clara, que se nos intenta ocultar, y es que somos creadores, queramos o no. Somos creadores y si no somos conscientes es un problema nuestro, pero el libre albedrío está ahí y el libre albedrío está para utilizarlo. Lo podemos utilizar o no y seguir en nuestra rueda de hámster o podemos salir de ella, ¿no? La ujú. matriz lo que quiere es que estemos ahí metiditos, pero todo depende, el querer salir o no depende de nosotros. Este creo que es un dato importante, que, o sea, que esto funciona o se aplica o está constantemente en movimiento, queramos o no. O sea, de Exacto. hecho lo estamos haciendo sin ser conscientes. Sería mucho más Sí. útil ser conscientes de lo que queremos, ¿no? Ujú. Más que querer algo que estamos proyectando inconscientemente, ¿no? ¿No es así? Exacto. Ujú. Sí, sí, por eso en el punto uno yo empiezo hablando de la Matrix porque hay que ser conscientes de dónde estamos para poder salir y mirar con distancia. Una vez se mira con distancia, eh, empieza el empoderamiento, ¿no? Por así decirlo. Porque al final todo esto se trata de empoderarse y saber de lo que puedes ser capaz, de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Luego ya si lo haces o no depende de ti. Y luego la responsabilidad de cada uno, ¿vale? Que estamos en una sociedad que parece que todo lo que pasa es culpa del resto, culpa de los demás, y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, y eso es otro error, ¿no? Tenemos que tomar conciencia y ser responsables de todo lo que hacemos y de que si queremos crear algo somos nosotros, ¿no? No tenemos que esperar que nadie nos dé nada hecho, porque eso no es la creación, eso es una limosna. La creación tiene que ser algo que salga de nosotros, porque queremos hacer algo, porque queremos evolucionar, porque queremos mejorar y porque queremos cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, incluso parece que la tendencia social y con todo lo que está pasando, quizás hasta vaya un poco más rápido, va por ahí, ¿no? Es decir, ya no, a veces el desengaño o el desencanto bueno, de determinadas estructuras que han estado funcionando durante tantísimos años, pues, bueno, te hace cuestionarte muchas cosas profundas y que a lo mejor la forma de hacerlas es otra y hay que dar un primer paso, ¿no? Y creo que ahora mismo hay una serie bueno, hay un número considerable, yo creo que va además en aumento, al que se intenta desmoralizar, desacreditar incluso, pero que ahí siguen, ¿no? Yo diría que incluso que ahí seguimos. Ujú, Y, sí. y el futuro va un poco por ahí, es decir, de no esperar que venga nadie ni a mentirnos ni a solucionarnos, ¿no? Con no impedirnos ya es mucho. Efectivamente. Ujú. Ujú, Bueno, ahora sabes que el tema de la polarización les está funcionando de maravilla, ¿no? O ujú. sea, ya, si ya nos tenían poco controlados, ahora encima nos polarizan y nos tienen más metidos en una frecuencia baja que nos impide salir de ahí, ¿no? Ujú. Todo esto del deseo, de la visualización, Daniel, es decir, bueno, estamos co-creando, estamos consiguiendo, pero también hay que darle igual que el cuerpo necesita sus vitaminas, y no solo de pan vive el hombre, también necesitamos un poco como esa realización, ¿no? Esa plenitud, ¿no? Es decir, Ujú. y tú has hecho cursos que no tienen, que no son específicos digamos que son complementarios, ¿no? Me los comentabas antes de empezar la entrevista. Es decir, para llegar a ese equilibrio, ¿no? Eso que te da paz, eso que te da satisfacción, eso que te da plenitud, ¿no? Que ese es el éxito en realidad. Efectivamente. Ujú. No es el engordar el ego, sino el sentirte pleno. ¿Con lo que comentas es suficiente o hay algo más para llegar a esa paz o ese equilibrio o darle sentido, ¿no? A nuestro paso por la Sí, vida?
Bueno, es un trabajo diario, poco a poco, ¿eh? Quiero decir, son pequeñas alegrías diarias, ¿no? Porque cuando vas viendo que vas cambiando tu frecuencia y que obviamente si tu frecuencia cambia, la que está a tu alrededor cambia también y que todo va mejorando, porque si tú subes la frecuencia y tu frecuencia mejora, todo tu entorno mejora. Y todo esto te vas dando cuenta, o sea, te vas dando cuenta, oye, pues esto funciona, pues esto es verdad, pues esto también. Y claro, eso es una satisfacción y ganas en calidad de vida, y ganas en calidad de entorno, y ganas en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y al final de lo que se trata es de estar bien los momentos que estamos conscientes, que estamos bien en la vida, y es que es eso, no hay más. O sea, es en el presente estar bien, proyectar lo mejor que puedas y recibir lo que te mereces, ¿no? Ujú, Con respecto a lo que estás proyectando. ujú. Hablabas de que hacías unos cursos, explícanos un poco qué haces y cómo llegar a ti. Bueno, a través de la página web o de correo, porque claro, tal como está la situación, el tema presencial es más complicado, pero hay cuestión de acoplarse y hacerlo pues online o también en presencial, no se puede hacer, ¿no? Ujú. Y bueno, en cuanto se forma un grupo, pues se plantea una fecha y se hace el curso, ¿no? ¿Cuál es la web? ¿La web? La web es www.mentecuánticaplus.es. Y Ujú, luego la cuenta de correo es Gmail, es de Gmail, es mentecuánticaplus@gmail.com. ujú. Daniel Moncusi, vamos a ver. ¿Qué les podemos decir a las personas que están un poco interesadas? ¿Qué necesidad tienen que tener? ¿Un simple interés, un acercamiento por lo cuántico o a partir eh, de cero respuestas y muchas preguntas en sus vidas? ¿Cómo lo...? Bueno, sí, esto que has cómo- dicho último está muy bien, ¿no? De las respuestas y muchas preguntas, porque además en estos talleres se interactúa mucho, ¿no? Las personas plantean muchas preguntas y se responden, y de eso se trata, ¿no? De que cada uno plantee sus inquietudes y simplemente es gente que tenga ganas de crecer, de evolucionar, que vean que están en un punto que están atascados, y es ayudar a que todo eso fluya, ¿no? De una manera lo más ligera posible. Ujú. ¿Y cómo se llega? ¿Con la meditación, con la visualización? Un poco para dar alguna pista La así. meditación siempre ayuda. Nosotros los occidentales nos cuesta bastante el tema de la meditación. La meditación siempre ayuda, pero no es indispensable. No es indispensable la meditación. Ujú, Mucha gente que obtiene en su vida lo que quiere y seguramente no ha meditado nunca, ¿no? ujú. Estoy de acuerdo, sí. Y no por eso no se siente bien consigo mismo, ni... Quiero decir, eso va en función de cada uno. Es siempre recomendable una meditación, pero no imprescindible, porque hay gente bueno, que no le llega, no, no le gusta meditar o no se encuentra bien, pero no es algo indispensable. Ujú, No es algo rígido tampoco todo esto, ¿no? Cada uno puede llegar al objetivo de diferentes maneras y no hay por qué llevar una rigidez, porque cada uno es distinto. ujú. ¿Hay deseos un poco en esa creación de algo que requieran más tiempo que otro? O, dicho de una manera, si se hace bien, se consigue rápido. El objetivo es que sea rápido y realmente si se hace bien se consigue rápido. Pero claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El hacerlo bien Porque, por a veces, ejemplo, a veces es complicado, pero sí, si se hace bien se consigue relativamente rápido. porque hablan, no sé si es Esther Hicks, cuando canaliza con Abraham, habla de la etapa de gestación, ¿no? Es decir, de la espera, que hay cosas que hay que hilvanarlas, ¿no? Y eso lleva su Ujú. tiempo, ¿no? Es Sí, decir, por eso es decir, si vas haciendo, ¿no?, lo que te dice, lo que escuchas a uno, lo que escuchas a otro, vamos, se va un poco montando un puzzle
el que es útil para cada persona, ¿no? Como decías, lo de la meditación, yo recuerdo a mi amigo Santiago que decía, bueno, y tampoco es obligado leer, ¿no? Es decir, porque al final ser espiritual es, como decía el castizo, es ser una buena persona, ¿no? Sino que son herramientas, sobre todo a mí me atrae mucho lo de la co-creación, solo hay que ver la naturaleza, ¿no? Es decir, eso habrá sido pensado por alguien, ¿no? O por algo, ¿no? Y cómo se manifiesta o lo que ha ido consiguiendo el hombre, ¿no? Es un tema que a mí que me apasiona, pero muchas veces me doy cuenta de mis limitaciones, ¿no? Pues porque todo requiere, ¿no? un esfuerzo. Ahora parece que, bueno, que hay también se habla de las dimensiones, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto de que entramos en la quinta dimensión y todo esto? Sí, bueno, eso es una energía que está cambiando, eso está ahí. También es una de las cosas que ¿Lo queramos o no, percibes? se percibe, se percibe. Lo que pasa es que para percibirlo, si estamos en la Matrix, dijéramos a nivel normal, es difícil de percibir, ¿no? Pero en cuanto subes un poquito la frecuencia, sí se nota que algo está cambiando, ¿no? Ujú. Se nota que algo está cambiando. Y obviamente no vamos a pasar ninguno de la tercera a la quinta dimensión haciendo un chasquido de dedos, ¿no? Pero sí, sí se nota que cuando, cuando tú estás un poco centrado, hay una energía distinta. Ujú. Y que esto, en algún momento, la 3D tal cual está planteada, tendrá que llegar a un punto que cambie de alguna manera y el cambio solo puede ser a mejor. Ujú. ¿Y qué pasa con quien se queda en la 3D? ¿Se le respeta, se le deja ahí Es que es el libre o albedrío. se van? Es el libre O se albedrío. los llevan? A nadie se le puede obligar a que cambie su frecuencia o a que suba o a que es libre albedrío. Ujú. Es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Cada uno tenemos que ser responsables de nosotros mismos, ¿no? Es Ujú. que no podemos esperar a que nadie venga a salvarnos. Quiero decir, somos, Claro. somos maestros, Habla- aunque no queramos darnos cuenta, el potencial lo tenemos ahí, somos maestros. Si nos queremos dar cuenta o no, es cosa nuestra. Si a nadie se le puede obligar, el que quiera subir, subirá de frecuencia, subirá de nivel, y el que se quiera mantener en la 3D, pues que se mantenga. O sea, a nadie se le va a obligar a nada. Ujú. Yo me doy cuenta, mi hijo tiene ya 20 y pocos, y que su generación es bastante pasota, pero es un pasotismo que yo admiro, que, bueno, que posiblemente se le esté criticando a nivel grupal con toda la injusticia que eso conlleva a todos los jóvenes, porque, porque es como una forma de declarar, decir simbólicamente no la guerra, pero sí la discrepancia de un modo que se escapa un poco al control tradicional, ¿no? Ujú. Entonces, sabes, de mi vocación astrológica, esta juventud tiene Plutón en Sagitario, entonces hay un movimiento ahí social importante, ¿no? Y te digo esto porque comentabas el ejemplo del muñeco cuando fuiste con tu hijo, Ujú. eh, y hablabas también de los que tenían niños de esta edad. ¿Tú notas en esta edad algo distinto? Igual que te pongo el ejemplo de esta generación en la que tengo mucha fe, la de los finales de los 90, Plutón en Sagitario. Y la tuya, que la de tu hijo menor, que es Ujú. más, bueno, que comentas que tiene esta edad, ¿notas ese, como si trajesen otro mensaje? Yo creo que sí, que yo creo que a partir del año 2000 para adelante, esta generación que tiene esa edad, incluso un poquito antes, vienen distintos, Ujú, vienen distintos. ujú, No sé si será el ADN multidimensional, no sé qué será, pero ya vienen con un innato diferente, ¿no? ujú. Es como que saben que viene otra energía. Yo Sí, noto yo mucho sí que sí. que no hay un enfrentamiento con las generaciones, o sea, eluden el enfrentamiento, pero, Ujú, pero son muy firmes en sus convicciones, ¿no? ujú. Incluso en otra manera de vivir, más de hacer lo que me apetece hacer, ¿no? Por Sí, lo que sí, pero decías. no quiere decir que no se enteren de las cosas, ¿eh? Que es No, no, para distinto. nada, O al sea, contrario, yo una creo cosa que se es el enteran vivir el más, yo creo que se nacimiento, enteran más. pero yo hablo con chavales jóvenes y a veces me asombran, ¿eh? Porque saben de qué va la historia, ¿eh? No están fuera de... Es decir, dominan el tema este de los hilitos
con los que nos manejan y muchos de ellos lo tienen bastante claro, ¿eh? O sea que ya vienen con un punto de evolución. Sí, Así es, eso es. Ujú, como tú decías antes, yo creo que sí. ujú, Y menos mal, ¿eh? Porque lo que les viene les va a tocar, les va a venir bien, ¿eh? ujú. Que estén ahí en ese punto. Bueno, a lo mejor son ellos los que, bueno, sí, se dice lo que nos viene, pero bueno, yo creo que es más, bueno, es un miedo de la Matrix, ¿no? Que decías antes, ¿no? O del viejo paradigma, ¿no? No es miedo, ¿no? Además, no hay que tener miedo, porque ese es uno de los con lo Eh, que juega la Matrix, ¿no? Es Con el, el miedo. es el Entonces, alimento, es el alimento. precisamente este tipo de cursos lo que hacen es quitar el miedo y empoderarte para saber que nada, que por esa parte no tiene nada que hacer. Ujú. El miedo es algo que nos están queriendo imbuir y hay que soltarlo, ni siquiera acercarse a él, porque es lo peor que se puede hacer, ¿no? Y entonces, estas generaciones, por ejemplo, en ese sentido lo tienen bastante claro, ¿no? Que no entran en esa frecuencia. Ujú. Daniel, no sé si para ir un poco concluyendo, te agradezco tu paso por nuestro programa. Eh, Creo que hay un aspecto superior, ¿no? Que compartimos en lo cuántico sobre otras facetas y áreas de nuestras vidas, ¿no? Creo que ahí un poco está casi todo, ¿no? O lo más importante, ¿no? ¿Qué te gustaría un poco añadir? Bueno, no, más o menos lo que hemos estado hablando es lo que quisiera añadir nada más. Lo único, al final hay como una serie de herramientas que digo al final del curso, que es para ayudar a poner en práctica todo esto, ¿no? Porque la teoría está bien a veces, pero luego hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y con esas herramientas es mucho más fácil. Ujú. ¿Cuánto dura el curso? El curso es, cuando son presenciales, es un día. Ujú. Es mañana, una pausa para comer y la tarde. ¿Y ahora online? Y online, en el formato online, pues se hacen como Ujú. cuatro separados porque al final en los presenciales siempre hay mucho más tiempo de charla y de tiempo que se pierde y en el online es más directo, ¿no? Ujú. Entonces se puede resumir un poquito más. Ujú. ¿Hay resultados? Sí, la verdad es que por lo que se me comenta, sí, Ujú. sí, sí, hay resultados. Y bueno, siempre que la gente esté contenta y que le suponga un pasito más a su evolución, pues ¿qué más se puede pedir, no? Ujú. Es, Eh, sí. eh, tu producto estrella, ¿no? Que es el mío un poco también. Bueno, yo soy más como un Sagitario, más, no más, sino que también hay otras cosas que me atraen. Eh, pero todo lo que has un poco complementado alrededor bueno, de tu búsqueda interna eh, ayuda, es decir, a la hora es decir, dentro de estas herramientas, o filtras un poco tus herramientas en la forma que las distribuyes a las personas en los cursos. Es decir, son herramientas de fácil acceso. Son herramientas de fácil acceso porque al final lo que tienes que conseguir es que la gente las vaya a utilizar y que no se pierda en un montón de pasos y de cosas que le van a suponer un engorro, ¿no? Ujú, Tiene que ser lo más ligero posible. Entonces, está todo filtrado para dejar solo lo útil y lo que funciona al final, ¿no? Que es lo que se pretende. ujú, Y entonces tiene una estructura con unos pasos que se va consiguiendo al final llegar a que cuando estás en la parte de las herramientas, ya estás en disposición de utilizarlo para que funcione, ¿no? ujú, ujú. Pues ha sido un placer volver a Muchas verte, gracias, por un lado, Carlos. aunque bueno, transmitimos a través de la voz, eh, tenerte en el programa y compartir, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Muchas veces cuando nos conocimos, bueno, yo ya estaba en el lenguaje, ¿no? Un poco, pero para mí es una satisfacción, ¿no? Que hayas
hecho ¿no? este trayecto, este camino, y a partir de aquí yo creo que se abren muchas posibilidades en un momento además muy oportuno, ¿no? Muy oportuno en el buen sentido de la palabra, muy indicado, un poco por la gran necesidad que tenemos en estos momentos de bifurcación energética planetaria, por decirlo de una forma, pues el poder autoabastecernos de herramientas que de fácil acceso, es decir, al final para estar en sintonía con lo nuevo, pero también para vivir mejor, porque al final de lo que se trata es de vivir mejor, ¿no? Efectivamente. Ujú. Es el momento del salto cuántico, nunca mejor dicho, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Otro para ti.